Amén. Bueno, Sí. estudio vida de Génesis, mensaje 37. El significado del llamado de Dios. 5. El llamado de Dios. Introducción. En este mensaje llegamos a la sección más maravillosa del libro de Génesis, la sección sobre el llamamiento que Dios hace. Génesis, un libro de 50 capítulos, se divide en 3 secciones. La primera sección trata de la creación. La segunda narra la manera en que la serpiente corrompió a la humanidad. Y la tercera presenta el llamado de Jehová. Cada sección empieza con una frase especial. La primera sección empieza con las palabras: en el principio creó Dios. La segunda sección empieza con la frase: pero la serpiente. La tercera sección empieza con las palabras: pero Jehová. En estas 3 secciones vemos 3 títulos: Dios, la serpiente y Jehová. Estos títulos tienen mucho significado para nosotros. Dios creó, luego la serpiente se infiltró para corromper, y luego Jehová vino e hizo un llamamiento. Por tanto, el libro de Génesis narra primordialmente 3 eventos. Amén. Amén. La Biblia revela que Elohim, la palabra hebrea que se traduce Dios en 1:1, es un título relacionado principalmente con la creación. No obstante, el título Jehová tiene que ver particularmente con la relación que Dios tiene con el hombre en cuanto a la vida. Jehová forma una parte esencial del maravilloso nombre de Jesús, pues Jesús significa Jehová el Salvador. Puesto que el nombre de Jesús incluye a Jehová, podemos decir que Jesús es el Jehová del Nuevo Testamento y que Jehová es el Jesús del Antiguo Testamento. Amén. 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 En estas 3 secciones de Génesis vemos que Dios creó la serpiente, Satanás corrompió y Jehová hizo el llamamiento. Por consiguiente, en estas secciones tenemos la creación, la corrupción y el llamamiento. ¿Cuál de estas le agrada más a usted? A mí me gusta el llamamiento de Dios. No somos solamente los seres creados, sino también los llamados. Amén. Amén. ¿Se escucha, hermano? Sí. Sí, hermano. Amén. Dice 1. La creación revela el propósito y el procedimiento de Dios. La creación revela el propósito eterno de Dios. El propósito eterno de Dios consiste en que el hombre le exprese a Él con su imagen y lo represente con su dominio. Nosotros, el linaje humano, estamos destinados a expresar y representar a Dios. El primer capítulo de Génesis revela esto claramente. En el segundo capítulo vemos el procedimiento que Dios sigue para cumplir este propósito divino. Su procedimiento se efectúa por la vida divina. Dios debe forjarse en nosotros como nuestra vida para que cumplamos su propósito eterno. Así que en el capítulo 1 vemos el propósito de Dios y en el capítulo 2 el procedimiento que Él usa para cumplir este propósito. Amén. 2. La serpiente corrompió al hombre y provocó su caída. En la segunda sección vemos que la serpiente, Satanás, se infiltró para causar la caída del hombre. La serpiente corrompió al hombre y lo hizo caer en lo más vil.
El hombre cayó cada vez más hasta que tocó el fondo. En aquel tiempo, Satanás estaba contento y podía celebrar su éxito. Toda la humanidad se había rebelado contra Dios. En cierto sentido, Dios fue expulsado de la tierra. Mm, mm. Jehová hace un llamado lo cual cumple el propósito de Dios por su procedimiento. Perdón. Aparentemente, a Dios obrando. Aparentemente Satanás había expulsado de la tierra a Dios obrando en el hombre caído. Pero Dios es soberano y no puede ser vencido ni estorbado por ningún tipo de ataque. Todo lo que hace Satanás le proporciona a Dios una excelente oportunidad de exhibir su sabiduría. Aunque a veces quizá me lamente por ser una persona caída, la cual parte del tiempo me regocijo, porque fui redimido, regenerado y ganado nuevamente. Nuestra relación con Dios el Padre es más grata y más más significativa que si no se humilla. Ay, no puedo. Me estoy durmiendo, Dios mío. ¿Dónde estoy? Que Dios no sé. Le proporciona a Dios una excelente oportunidad de exhibir su sabiduría. Aunque a veces quizá me lamente por ser una persona caída, la mayor parte del tiempo me regocijo, porque fui redimido, regenerado y ganado nuevamente. Nuestra relación con Dios el Padre es más grata y más significativa que si no hubiera producido la caída. Si usted se detiene a examinar su vida, creo que llorará, no de tristeza, sino de contemplar la hermosura de la obra de Dios tan llena de sabiduría y de gracia. Cuando entremos en la eternidad, ejercitaremos nuestro espíritu y recordaremos el tiempo que estuvimos en la tierra, y la memoria de ese tiempo será hermosa, agradable y significativa. Dios es sabio. Él permitió que interviniera la serpiente. Dios observó a la serpiente y parecía decirle: pequeña serpiente, ¿qué estás haciendo? Sigue adelante y sigue obrando. Cuanto más trabajes, más oportunidad tengo de manifestar mi sabiduría. Pequeña serpiente, haz cuanto puedas. Sigue adelante hasta que quedes satisfecha y ya no puedas hacer nada más. Finalmente, Satanás tuvo que decir: hice cuanto pude. Me he agotado incitando a la humanidad a caer cada vez más. No puedo hacer más, ya no puedo caer más bajo. He terminado. Cuando se llegó a este punto, Dios vino no como Elohim, sino como Jehová, la simiente prometida. 3:15. Nada puede estorbar a Dios, ni vencerlo, ni obligarlo a renunciar a su propósito eterno. Él concluiría lo que se propuso, nada puede cambiarle. Cualquier interrupción solo le proporciona la oportunidad de expresar más de su sabio consejo. Amén. 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 Si Dios no hubiera sido tan sabio, el libro de Génesis habría sido muy corto. Pero Génesis contiene 50 capítulos que exhiben la sabiduría de Dios. Los últimos 39 capítulos y medio son un resumen de todo el Nuevo Testamento. ¿Sabe usted cómo empieza el Nuevo Testamento? Empieza con las palabras: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Según la genealogía presentada en Mateo, el Evangelio empieza con Abraham. El Nuevo Testamento empieza con las generaciones de Abraham. Esto corresponde a Génesis 12. Casi todo lo que encontramos en el Nuevo Testamento está sembrado como semilla en Génesis. Por consiguiente, los 39 capítulos y medio que componen la tercera sección de Génesis constituyen la síntesis de todo el Nuevo Testamento. Amén. Como hemos dicho en otras ocasiones, el Nuevo Testamento empieza con la predicación del Evangelio del Reino. Cuando Jehová llamó a Abraham en Génesis 12, le dio una promesa, y esa promesa era la predicación del Evangelio.
Gálatas 3:8 lo comprueba. Y la Escritura, previendo de que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, anunció de antemano el Evangelio a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. La primera predicación del Evangelio no se encuentra en Mateo, sino en Génesis 2, cuando se le predicó el Evangelio a Abraham. El punto central fue la nación. La nación es el reino. En el próximo mensaje veremos que Dios prometió que haría de Abraham una gran nación. Y esa nación es el reino de Dios, que se compone de Israel en el Antiguo Testamento, de la Iglesia en el Nuevo Testamento, del reino milenario en la era venidera y también del cielo nuevo y la tierra nueva. Este es el reino y este es el Evangelio del reino. Amén. Amén. Oh Señor Jesús, Gálatas 3:14 habla de la bendición de Abraham, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por medio de la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. ¿Qué es la bendición? Es el Espíritu. ¿Quién es el Espíritu? El Espíritu es Jesús. El Espíritu es Jesús, Jesús es Jehová y Jehová es Dios. Por consiguiente, esta bendición es Dios mismo. Al predicarle el Evangelio a Abraham, Dios le prometió que se les daría a sí mismo como bendición. Esta bendición es Jehová mismo. Jehová es Jesús y Jesús es el Espíritu que recibimos por medio de la fe en Cristo. Este es el Evangelio. Recuerde, Génesis es un libro que nos da un resumen de todo el Nuevo Testamento. ¿Cuánto debemos adorar a Dios por su sabiduría soberana? Amén. Hermana Amén. Cristina. Amén. Como hemos dicho en otras ocasiones, el Nuevo Testamento empieza con la predicación del Evangelio del Reino. Cuando Jehová llamó a Abraham en Génesis 12, le dio una promesa y esa promesa era la predicación del Evangelio. Hermana ¿No? Cristina. ¿Esa no? No. Es el Sí, último párrafo. El ya. último párrafo de la última sección, de la primera sección. Esta larga sección de Génesis abarca las vidas de 3 personas solamente: Abraham, Isaac y Jacob. Cuando Dios se reveló a Moisés, le dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Más adelante veremos que esto se relaciona claramente con el Dios triuno. En el Nuevo Testamento es simplemente una autografía del Dios triuno: el Padre en Abraham, el Hijo en Isaac y el Espíritu en Jacob. Quizás algunos preguntan acerca de José. Ya veremos que José no queda aislado, él forma parte de Jacob. En el libro de Génesis, la historia de los llamados es la historia de estas 3 personas, y todo el Nuevo Testamento es un relato de la Trinidad divina: el Padre, el Hijo y el Espíritu, experimentados por todos los creyentes neotestamentarios. Amén. 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 El significado del llamado de Dios, el nuevo comienzo de Dios. Ahora examinaremos el significado del llamamiento que Dios hace. Primero, el llamado de Dios era un nuevo comienzo. Cuando Dios creó al hombre hubo un principio, pero ese hombre se corrompió y se arruinó. El hombre que Dios había creado para sí cayó y rechazó a Dios. Así que Dios vino y llamó al hombre caído para tener un nuevo comienzo con él. Inclusive en nuestro caso, el llamamiento de Dios ha sido un nuevo comienzo.
Todos nosotros tuvimos un nuevo principio. Le doy gracias a Dios porque después de vivir más de 19 años en la vieja creación, tuve un nuevo comienzo antes de cumplir los 20 años de edad. El llamado de Dios es un nuevo comienzo que Dios mismo proporciona. Dios no quería abandonar al hombre, por el contrario, Él vino y llamó al hombre para darle un nuevo comienzo. Amén. El hombre a quien Dios llamó era Abraham. Cuando Dios creó a Adán, no creó a un hombre solo, sino a un hombre corporativo. Cuando Dios llamó a Abraham, en cierto sentido llamó a un hombre corporativo, pero en otro sentido llamó a una sola persona. Aunque todos los descendientes de Adán fueron creados en Adán, no podemos decir que todos los descendientes de Abraham fueron llamados en Abraham. Aunque ese parece ser el caso, en realidad no lo es, porque Romanos 9, 7, 8 revela que no todos los descendientes de Abraham son hijos de Dios. El mero hecho de ser judío de nacimiento no significa que una persona tenga un nuevo comienzo con Dios. También los judíos de nacimiento necesitan un nuevo comienzo. Todos nosotros, seamos judíos o gentiles, somos hijos de Abraham. Si hemos experimentado un nuevo comienzo por la fe en Cristo, la mayoría de nosotros no somos judíos, pero todos somos descendientes de Abraham por la fe en Cristo. Somos la simiente de Abraham porque tuvimos un nuevo comienzo. Cuando Dios llamó a Abraham, este tuvo un nuevo comienzo. Y ahora todos hemos entrado en este nuevo comienzo por medio de la fe. Cuando se habla del llamado de Dios, debe entenderse que su llamado significa un nuevo comienzo. Nunca podré olvidar esa tarde de 1925 cuando Dios me llamó. Inmediatamente tuve un nuevo comienzo y toda mi vida, mi ser y mis conceptos cambiaron. Este es el llamado de Dios. Amén. 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 ¿Puedo seguir? Sí, hermanito. El cambio de linaje. Cuando Dios hizo el llamamiento, el nuevo comienzo de Dios para con el hombre constituye el traspaso a otro linaje. Al llamar a Abraham, Dios indicaba que abandonaba el linaje de Adán y que escogía a Abraham y sus descendientes como el nuevo linaje para que fueran su pueblo a fin de cumplir su propósito eterno. Este fue un traspaso del linaje adámico, el género creado, al linaje de Abraham, el linaje llamado. Cuando decimos que el llamamiento de Dios es un nuevo comienzo, debemos entender que este nuevo comienzo es un traslado de linaje. Todos fuimos trasladados del viejo linaje creado al nuevo linaje llamado. Aunque nacimos en un linaje específico, cuando fuimos llamados, fuimos trasladados a otro linaje, el de los llamados. Amén. Amén. 3. El cambio de vida. El traslado de linaje en el llamamiento que hizo Dios es, en realidad, un traslado de vida. Usted puede declarar con certeza que ha cambiado de linaje, pero ¿puede afirmar que ha experimentado el cambio de vida? Aunque tuvimos el traslado de linaje, seguimos en el proceso de traslado de vida. No me atrevo a decir que he tenido un pleno traslado de vida. Tampoco podría decir que no tuve ningún traslado de vida. He tenido cierta medida de traslado de vida, pero este proceso todavía no se ha completado. Todos estamos en el proceso del traslado de vida. Amén. Amén. Necesitamos un traslado interior de vida. Aunque fuimos trasladados de linaje, la vida que hay dentro de nosotros también debe ser cambiada. Sin este traspaso interior de vida, seguiremos siendo idénticos al linaje caído. Si pasamos simplemente de una posición a otra, en realidad seguiremos iguales en vida. El traslado en sí no puede cumplir el propósito de Dios. El propósito que Dios tuvo al llamarnos. También debe haber un traslado de vida. Amén.
Amén. Amén. En el traslado de vida nos pasa de la vida de Adán a la vida de Cristo. Por esta razón se trata de un traslado de la vida de la vieja creación a la vida de la nueva creación. Debido a la caída del hombre, la creación original de Dios se envejeció y dejó de cumplir el propósito de Dios. Por tanto, Dios necesita una nueva creación con una vida más fuerte y mejor que la vida creada de Adán. Esta vida más fuerte es la vida increada de Dios, la vida de Cristo. El traslado de vida en el llamado de Dios se efectúa de la vida caída de la vieja creación a la vida más fuerte y mejor de la nueva creación. Amén. 4. Como se ve en los llamados. Vemos claramente el significado del llamamiento de Dios en los llamados de Dios. En Abraham, Isaac y Jacob, y en los creyentes del Nuevo Testamento podemos ver el nuevo comienzo que Dios provee, el traspaso del linaje y el traslado de vida. Sus vidas pueden ser consideradas cuadros vividos de lo que significa el llamamiento de Dios. Amén. En Abraham, el cuadro descrito en el caso de Abraham es muy claro. Él tuvo el nuevo comienzo, el traslado del linaje y el traslado de vida, lo cual fue un gran problema para él y para Dios. El nuevo comienzo y el cambio de linaje en él se produjeron inmediatamente cuando fue llamado, pero el cambio de vida en él requirió muchos años. El traslado de vida le llevó varias décadas y aún en aquel entonces no fue totalmente terminado. Amén. Amén. 1. Primero contó con Eliezer. Cuando Dios llamó a Abraham a salir de la tierra corrupta, Abraham no tenía ni hijo ni heredero. Dios era soberano. Él no permitió que Abraham tuviera un hijo antes de ser trasladado a otro linaje. Por no tener hijo, Abraham contaba con Eliezer, su servidor, y lo hizo mayordomo en su casa, y le dijo al Señor: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo en mi casa es ese Damasceno Eliezer? Dijo también Abraham: Mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Abraham llamó a Eliezer esclavo de su casa y pensaba que él sería su heredero. Abraham tenía un entendimiento muy natural, así como nosotros hoy. A pesar de haber recibido la promesa, él la interpretó de manera natural. Dios rechazó a Eliezer y dijo a Abraham: No te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Dios le dijo a Abraham que Eliezer no sería el heredero de la promesa que él había dado. Un descendiente de Abraham nacido de Sara sería su heredero. Amén. Bueno, Cristina. Amén, 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 que me perdí. Ya. Que esto se me regresa. No, hermanito, sí. ¿En qué vamos? Perdone. En 37 de 125.5. Sección 3. Ah, perdón. No, se me está regresando. Uno primero contó con él y ya, por fin, engendró a Ismael con la fuerza de su carne. Ya va. Después de que Dios... Sí, Amén. sí es. ¿Sí? Sí. Amén. Listo. Después de que Dios rechazó a Eliezer como heredero, Abraham hizo caso a la sugerencia de Sara de tener un hijo con Agar, y el ejército, la fuerza de su carne, para cumplir la promesa de Dios. Así engendró a Ismael. La esposa lo propuso y con el tiempo fue ella quien se molestó con el resultado de su propuesta. El hecho de que Sara se hubiese enfadado de esa manera
Fue algo providencial. Por una parte, la propuesta de Sara de pedir que Abraham tuviera un hijo con Agar era de la carne. Por otra parte, su petición de expulsar a Ismael concordaba con la providencia de Dios. Ella le dijo a Abraham que debía echar a Ismael, quien había nacido de la esclava. Esta petición le dolió mucho a Abraham y le turbó bastante. Entonces Dios le dijo a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijera Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Esto significa que Dios le dijo a Abraham que quisiera ir a Ismael, pues no era quien había de heredar la promesa que le había hecho a Abraham. Isaac había de ser heredero. Todos debemos entender que en el llamamiento de Dios no puede prevalecer nada de nuestra vida natural. El cambio de linaje no es suficiente. Necesitamos un traslado completo de vida. Amén. Bueno. Amén. 3. Su nombre fue cambiado y su carne circuncidada. Primero Dios prometió a Abraham que tendría prole y que ésta heredaría la tierra prometida. Más tarde, cuando le dijo a Abraham que Eliezer no sería su heredero y que solo el que naciera de él sería su heredero, confirmó con solidez su promesa según la cual Abraham tendría descendencia propia. Después, Abraham intentó cumplir la promesa de Dios usando su fuerza carnal y produciendo a Ismael. Como respuesta, Dios le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Aparentemente Dios le decía a Abraham: lo que hiciste al engendrar a Ismael no es perfecto delante de mí. Ahora debo transformarte. Tu nombre será cambiado de Abraham, que significa padre exaltado, a Abraham, que significa padre de una gran multitud. Por eso debes circuncidarte, para que tu fuerza carnal sea cortada a fin de que yo cumpla mi promesa y tú seas fructífero. Aquí Dios le prometió a Abraham que haría de él un gran padre, el padre de una gran multitud. Esto indica que Abraham sería el padre no solamente de sus descendientes según la carne, sino también de los creyentes neotestamentarios conforme a la fe. Nosotros los cristianos nos hemos convertido en la simiente de Abraham por la fe en Cristo. Aunque habíamos nacido del linaje de Adán, nacimos de nuevo en el linaje de Abraham. Amén. Amén. Oh Señor Jesús. Dice: 4. Engendró finalmente a Isaac por la fuerza de la gracia de Dios. Cuando Dios cambió el nombre de Abraham y le mandó circuncidarse, le dijo en 17:21: Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo, el año que viene. Aquí vemos que Dios hizo una cita estableciendo así el tiempo para el nacimiento de Isaac. En Génesis 18:14 el Señor aludió a ese versículo: al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. El tiempo señalado, el tiempo establecido para el nacimiento de Isaac era el tiempo de la vida. La expresión el tiempo de la vida tiene mucho significado. En esta expresión, la palabra vida es la misma palabra hebrea usada para aludir al árbol de la vida en 2:9. El tiempo en que Isaac había de nacer era el tiempo de la vida. Esto sucedió después de la circuncisión de Abraham, lo cual indica que el tiempo de la vida en Cristo es vida para nosotros y viene después de que nuestra fuerza natural es aniquilada. Amén. Después de poner fin a la fuerza de su carne. Antes de que naciera Isaac, Abraham y Sara estaban prácticamente muertos. El vientre de Sara estaba muy muerto y el cuerpo de Abraham podía considerarse como muerto. Lo que él tenía, Eliezer, y lo que intentaba conservar
Ismael, fue rechazado y su capacidad natural fue aniquilada. Entonces, ¿qué podía hacer? Quizás Abraham y Sara hayan tenido alguna conversación desagradable. Tal vez Abraham le haya dicho a su esposa, querida, mírate a ti misma. Tu capacidad de engendrar está muerta. Quizás Sara le haya contestado, querido, mírate tú, qué viejo estás. Ambos se encontraban en una condición de muerte. Pero tal vez Sara haya dicho, Eliezer es bueno, pero Dios lo ha rechazado. Abraham pudo haber contestado, Ismael es mejor, pero Dios tampoco lo ha aceptado. Puesto que Eliezer fue eliminado e Ismael rechazado, todo depende de nosotros. Y nos encontramos en una situación lamentable. ¿Qué haremos? Pero cuando vino el tiempo de la vida, Isaac nació de estos dos seres casi muertos, como por el poder de la resurrección. La vida de ese nacimiento era el tiempo de la vida. En términos espirituales, el nacimiento de Isaac fue un nacimiento de vida. Amén. Amén. Letra B. Por la visitación de Jehová. El nacimiento de Isaac se produjo por la visitación de Jehová, por la venida del Señor. El nacimiento de Isaac no fue un simple nacimiento humano. En ese nacimiento vino Jehová, porque el Señor dijo que en el tiempo señalado volvería e Isaac nacería, y eso sería el tiempo de la vida. Cuando se agotó la fuerza natural de Abraham, Jehová vino y produjo el nacimiento de Isaac en el tiempo de la vida. Este fue el traslado de la vida. Todo lo que pertenece a la vida natural debe desaparecer. Incluso la capacidad de engendrar debe ser aniquilada. Todo lo que pertenece a nuestra vida natural o nuestro ego queda excluido de participar en la economía de Dios. Todo lo natural debe ser aniquilado hasta que muramos. Seamos aniquilados y nos convirtamos en nada. Entonces, cuando lleguemos a nuestro fin, Jehová vendrá. La venida de Jehová significa vida. Este es Isaac. Por consiguiente, el nacimiento de Isaac es la venida de Jehová y la vida, el nuevo comienzo. Y además es el traslado de la vida. Este es el significado del llamamiento que Dios hace. Amén. Amén. Es muy bueno ver que todos nosotros fuimos llamados y tuvimos un nuevo comienzo y un cambio de linaje. Sin embargo, todos debemos reconocer que todavía estamos en el proceso del traslado de vida. Es probable que todavía algunos de nosotros nos aferremos a Eliezer. Algunos queremos asirnos de Ismael y otros hayamos quedado totalmente desilusionados. No obstante, en nosotros otros han llegado al tiempo de la vida. En el caso de ellos, Isaac nació. Entre nosotros algunos han experimentado la venida de Jehová, su visita. Esto es el traslado de la vida. Todos necesitamos este traslado. Amén. 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 Debemos olvidar las enseñanzas superficiales y naturales, como por ejemplo la de mejorarnos y comportarnos bien. No se trata de conducta, sino de un cambio de vida. Todos debemos cambiar no solamente de linaje, sino también de vida. Aleluya. Hermano Mark. Sí, amén, perdón. Oh, Señor Jesús. ¿En qué párrafo está? Perdón, me perdí. El último párrafo de la Amén. sección 4. Dice, cuando Abraham fue llamado a salir de la tierra corrupta, no tenía ningún hijo. Él envejeció y todavía no tenía hijo.
Por consiguiente, puso su confianza en Eliezer, el hijo de sus posesiones. Dios rechazó a Eliezer. Entonces Abraham ejerció la fuerza de su carne para engendrar a Ismael. Abraham amó a Ismael y quería conservarlo, pero Dios no lo aceptó. El hijo prometido había de nacer de la venida de Jehová, de la fuerza de la gracia de Dios en el tiempo señalado. Cuando llegó el tiempo señalado, Jehová vino a Sara e Isaac fue producido. En cierto sentido, Jehová entró en Sara y luego Isaac brotó de ella. Este fue el tiempo de la vida. Fue todo un traslado de vida. Amén. 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 Isaac. En cierto sentido se cumplió el traslado de vida en Isaac, pero no se completó. Lo que sabemos por el hecho de lo sabemos por el hecho de que Isaac engendró a Esaú, a quien Dios aborreció. Esto significa que dentro de Isaac todavía permanecía la vida natural. Por consiguiente, podemos decir que en Isaac el traslado de vida no fue completado, se completó en Jacob. Amén. Letra C. En Jacob 1. Primero Jacob es el suplantador. Al principio Jacob era el suplantador. Su nombre significa suplantador. Suplantar significa tomar el lugar de otro u obtener algo por astucia. Jacob hurtaba secretamente. Por ejemplo, le robó a su tío Labán. Labán pensaba que Jacob lo ayudaba con sus rebaños, pero mientras Jacob le ayudaba, se apartaba un rebaño para sí. Este es un ejemplo de la manera en que Jacob suplantaba. Al principio Jacob no había sido trasladado en vida. Amén. Amén. Sí. 2. Transformado finalmente en Israel, el príncipe de Dios. Dios sabía qué hacer con Jacob. Él transformó a Jacob en suplantador y lo hizo príncipe de Dios, aunque le tomó mucho tiempo llevarlo a cabo. En cierto momento él dijo a Jacob que su nombre ya no era Jacob sino Israel. De ahí en adelante Jacob se llamó Israel. Dios hizo con Jacob lo mismo que hizo con Abraham. Le cambió el nombre y la fuerza. Cuando Dios vino a transformar a Jacob, este era todo un suplantador. Inclusive peleó con Dios. Él tenía tanta fuerza natural que hasta a Dios le costó trabajo someterlo. No debemos burlarnos de Jacob, pues somos iguales a él. Somos tan fuertes que Dios mismo tiene dificultad para someternos. Cuando Dios viene a transformarnos, luchamos contra él. Aunque a Dios le resulte difícil someternos, al final lo logra. La lucha de Jacob obligó a Dios a tocar su muslo, la parte más fuerte de su ser, después de lo cual Jacob quedó cojo. A partir de aquel momento Jacob dejó de suplantar. El suplantador se había convertido en un príncipe de Dios. En todos los años que le quedaron, no volvió a robar sus manos. Sus manos suplantadoras se convirtieron en manos de bendición. Dejó de suplantar y solo bendecía. Él extendía sus manos para bendecir a quienes venían a él. Él incluso bendijo a Faraón, el soberano más grande de la tierra en aquel entonces. El suplantador llegó a ser el que vendía, el príncipe de Dios. Aquí tenemos el traslado completo de linaje y de vida. Este es el llamamiento de Dios. Este llamamiento empezó en Génesis 2:1 y seguirá hasta la venida de la Nueva Jerusalén.
Todos los suplantadores llegan a fin y se convierten en príncipes de Dios. La Nueva Jerusalén vendrá no solo como un traslado de linaje, sino también como un traspaso de vida. Amén. 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 Empieza con la regeneración. Al principio la experiencia es la misma en el caso de los creyentes hoy. En ellos el traslado de vida empieza con la regeneración. Después de ser regenerados estamos en el proceso de traspaso de vida. Amén. Oh, Señor Jesús. Dice 2. Efectuado por la experiencia de la circuncisión espiritual. En el caso de los creyentes, el traslado de vida es llevado a cabo por la experiencia de la circuncisión, por el despojo de la carne. Hoy en día, Dios nos circuncida y esta circuncisión dura bastante tiempo. Creo que entre nosotros muchos todavía están bajo la mano circuncidante de Dios. Es posible que usted se aferre a su fuerza natural o a su hombre natural. Esto requiere que Dios venga y corte o circuncide esta parte. Por consiguiente, todos estamos en el proceso de circuncisión. En otras palabras, estamos en el proceso de transformación. Amén. 3. Se completa en la redención y transfiguración de nuestro cuerpo. El traspaso de la vida se completará cuando el Señor vuelva. En ese entonces, nuestro cuerpo será plenamente redimido y transfigurado. Entonces, seremos los llamados, no solo por haber sido trasladados del linaje, sino por haber experimentado un traslado completo en vida. En aquel tiempo disfrutaremos de todas las bendiciones que Dios prometió a nuestro padre Abraham. Este es el llamamiento de Dios. El llamamiento de Dios no está dirigido a los descendientes de Abraham en lo natural, sino a los que siguen a Abraham en el ejercicio de la fe que han obtenido, en vivir por Dios y en Él, y en experimentar el traslado de la vida por la obra de Dios. Como resultado de este proceso, seremos un nuevo pueblo, un pueblo de llamados de Dios. Entonces, disfrutaremos de todas las bendiciones de la promesa de Dios. Todo lo que Dios prometió a Abraham vendrá a ser las bendiciones del Evangelio neotestamentario, del cual todos participaremos mediante la fe en Cristo. Amén. Listo. Amén. Amén. Alabanza al Señor, hermano. Amén. Señor Jesús, el Señor nos hace un llamamiento, hermanos, como hizo con Abraham, y lo llama a un linaje nuevo y a una vida nueva, ¿no? Vemos que nos saca de un linaje y nos introduce en el nuevo linaje de Cristo, la nueva creación, a una nueva familia, ¿no? La familia de la fe, diría yo. Pero el traspaso de la vida es que no es de un día para otro, esto es poco a poco, a medida que la vida vaya creciendo, ¿verdad? Se producirá ese traspaso, en que cada día debemos estarla ejercitándonos, ¿verdad? Para que la vida crezca, ejercitando el espíritu, para que la vida crezca, teniendo comunión, tomando la palabra, para que la vida del Señor crezca. ¿Qué más? Yo creo que esto lo que más me llamó la atención, pues, del mensaje de hoy. Amén, hermano.
Amén. Amén, hermanita. Amén. Abraham se parece mucho a nosotros, ¿no? Porque cuando nos hace un llamamiento, él lo llamó Abraham. Abraham lo llamó. Entonces Abraham quería arrastrar al papá a Terán, ¿no? Entonces le dijo el Señor, dijo, no. Le dijo, sal de Caldea y por favor, y sal de ahí, que yo te daré una descendencia. Ah, bueno, dijo, entonces me voy a llevar a mi papá. No, le dijo, a tu papá no. Entonces Abraham se hizo, es que no es que como le cuenta la historia, así por encimita, que es muy, no, que es muy, ¿cómo se dice? Es muy, bueno, sí, muy suelta. Entonces, pues Dios ya llamó a Abraham. Entonces Abraham no quería salir de Caldea. Y resulta que en ese entonces, les voy a contar, hay un libro que yo pues trabajo con libros viejos, con libros antiguos. Entonces me leí ese libro, ¿no? Y estaba el nombre de Abraham. Entonces, es el libro oh Dios mío, el Código de Hammurabi. Entonces, eso fue antes de Nabucodonosor, ¿no? De Babilonia. Esa es la ley del talión. ¿Cómo es que es? Ojo por ojo, diente por diente. Entonces, Dios necesitaba que saliera Abraham lo más pronto posible, porque donde ya se posesione Nabucodonosor, entonces ya no podía salir Abraham, tenía que estar a la merced como un gobernador, como un presidente. Haga de cuenta que no, pues Trump no era nada comparado a lo que era Hammurabi. Entonces Terán decía, no salgas, le decía, ¿por qué? Porque ya se va a posesionar Hammurabi. No, ya no puedes salir, quédate. Entonces Abraham pues se hizo como dice, se hizo loco con Dios, ¿no? Entonces le dice nuevamente Dios, sal de Caldea. Abraham dice, bueno, yo salgo pero con mi papá, Terán. Entonces le dice Dios, no, porque Terán era idólatra, tenía muchos dioses. Entonces entonces me voy a llevar a Eliezer. La descendencia, pues que venga de Eliezer. No, Eliezer era el siervo. Entonces dijo, no, le dijo a Eliezer, no te voy a dar una nueva descendencia. Ah, bueno, entonces voy a llevar a Lot. Y después dije que Lot fue un problema. Ustedes ya saben lo que pasó con Lot. Entonces ya fue un gran problema para Abraham con Lot. Y entonces, bueno, ya entonces el Señor tuvo que quitarle a Terán, al papá. Entonces, como el papá ya murió, entonces tuvo que salir. Salió bueno, de todas maneras salió con Eliezer, salió con Lot y lo sacó de Caldea. Y entonces, cuando ya salió, entonces, que el Señor le dijo, te voy a dar una descendencia nueva. Entonces, cuando ya, pues Abraham, pues ya se hizo, para él, pues ya su vejez. Entonces, Sara también estaba, pues ya su vejez, y sin embargo, el Señor los había visitado y les prometió. Pero ya ellos ya pues dijeron, no, pues ya el Señor se olvidó de nosotros y ya pues no, ya no
ya no, pues ya, entonces le dice, Sara aquí le dice, no, pues que se meta con Agar, que era una sierva egipcia. Entonces de ahí viene y sale Ismael. Y entonces con Ismael pues tiene un gran problema porque Ismael quiere encabezar en toda la tribu. Entonces Sara le dice, no, por favor, le dice, echa a Ismael, le dice, porque Ismael lo empieza pues empieza como a zarar a Isaac. Bueno, luego ya por fin ya quedó en embarazo Sara, ya tuvo Isaac, pero estaba pues estorbando, sí, estaba interrumpiendo el propósito del Señor, estaba interrumpiendo Ismael, porque Ismael que estaba posesionándose de todo. Entonces le dice Dios que le haga caso a Sara y que por favor, pues, pues que eche a Isaac. Perdón, ay, no, ya estoy durmiendo, a Ismael. Entonces, pues dice que Abraham, pues claro, no debió darle pena porque pues total era su hijo. Y bueno, tuvo que sacarlo a Ismael y entonces ahí empieza la revelación de la descendencia de Abraham a través de Isaac. Y ahí pues, no viene lo que ya es Jacob. Entonces, pero aquí muestra la Trinidad. Dice, ¿no? Que el padre es Abraham, Isaac es el hijo y la acción es Jacob. Y lo que cuando uno hace el estudio de vida de Génesis, uno piensa, yo pensaba que Abraham era vencedor por todo lo que había pasado, pero Abraham no es un modelo, no es vencedor. No sé qué le tocará hacer después de la venida del Señor, pero ni Abraham ni Isaac no son vencedores. El vencedor y la tipología de vencedor es Jacob. Jacob es vencedor, es uno de los que va a ser arrebatado por el Señor y lo llama el príncipe de Dios, ¿no? Entonces yo decía, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo no puede ser? ¿Cómo no puede ser vencedor? Y decía Abraham o Isaac. Esa partecita pues no lo entendía, pero fue el estudio de Génesis es muy clara y dice que el único vencedor que sale de ahí y el único que fue transformado y es Jacob. Ese es un modelo de vencedor, pues es que como todo lo que le pasó a Jacob, pues Dios mío, ¿no? Que cuestión salió de o sea, mejor dicho, él fue suplantador, bueno, de todo, y el Señor lo transformó, que hasta el punto de que él llegó a bendecir. Eso, mis hermanos, amén. Hola, ¿hay alguien ahí? Amén. Oh, sí, Jesús. Pues sí, vemos toda la historia de Abraham, cómo salió y qué es lo que primeramente hizo en este llamado. Pues de aquí en adelante se cuenta lo que es el llamado de Abraham, porque de ahí parte, ¿no? No parte de su padre Terán, pues todavía lo que sabemos de eso, pero desde Abraham ya es llamado. Y creo que estas tres personas, Abraham, Isaac y Jacob,
conforman lo que Dios en su propósito eterno lo hizo a través del tiempo. Entonces, en este tiempo de los llamados, pues vemos un gran significado, ¿no? Primeramente, expuso la idolatría. Luego, fue llamado a salir. Después de esto, pasó un largo tiempo para que Abraham, de ser Abraham, se haya llamado Abraham. Entonces, cuando ya fue llamado Abraham, ya había una madurez de vida, pero no lo suficiente, puesto que necesitaba Dios obrar primero, ¿no? Se nos cuenta la historia también de Eliezer y quién fue él, ¿no? Eliezer, puesto que eh, no era conforme al plan de Dios, sino que Dios tenía un plan para Abraham. Pero cuando estableció su plan Dios en Abraham, ahí recién produjo a Isaac, puesto que Ismael, que era su primogénito, no era conforme a lo que Dios quería, a lo que Dios necesitaba, sino que Isaac, puesto que venía de la esposa de Abraham, condujo, ¿no? Y vemos que en Isaac ya produjo Dios continuó eh, el asunto de ser llamados, pero no basta con esto, ¿no? Puesto que necesitaba de algo más y cuando viene Jacob, que era un suplantador que en principio no expresaba la vida, pues se nos menciona mucho sobre la vida y lo que conlleva la vida, ¿no? En el tiempo de la vida produjo a estas tres personas, es decir, en el tiempo de Dios. Pero también me gustaba mucho esta parte que habla en el punto 3, que dice que hace un llamado Dios y este llamado cumple el propósito y lo hace mediante tal procedimiento. Lo que me gustaba de esto era que Dios es soberano y no puede ser vencido por Satanás y por ningún tipo de ataque, ¿no?, que él produce. Pero todo lo que hace Satanás dice que proporciona a Dios una excelente oportunidad de recibir su sabiduría. Eso me gustaba mucho porque Satanás sigue hasta hoy en día, ¿no? Y dice que aunque a veces Satanás usa a las personas que han experimentado caídas, pero en medio de esto hay regocijo, ¿no? Hay regocijo porque uno es redimido, regenerado y ganado nuevamente, ¿no? Simplemente Satanás es un instrumento, ¿no? Pero dice que nuestra relación con Dios, el Padre, es más grata y más significativa, porque si no hubiera sido producido no hubiera sido producido la caída, ¿no? Y dice también si uno se detiene a examinar su vida y llorará mucho, ¿no? Se lamentará mucho de tristeza, pero esto también hace contemplar la hermosura y la obra de Dios, que está llena de sabiduría y gracia. Dice, cuando entramos en la eternidad, ejercitaremos nuestro espíritu. Mira, aún en la eternidad, cuán grato es esto, ¿no? Ahí ejercitaremos nuestro espíritu, recordaremos el tiempo que estuvimos en la tierra. Y la memoria de ese tiempo será hermosa, agradable y significativa, puesto que Dios es sabio. Entonces Él permitió que interviniera la serpiente. Oh Señor Jesús. Y Dios observó a la serpiente y parecía decirle, pequeña serpiente, ¿qué estás haciendo? Sigue adelante
y sigue obrando. Oh Señor Jesús, cuanto más trabajas, más, o sea, Jesús dice, cuanto más trabajas, cuanto más trabajas, más oportunidad tengo de manifestar mi sabiduría. Pequeña serpiente, le diría a Dios, a Satanás, haz cuanto puedas, sigue adelante, hasta que quedes satisfecha y ya no puedas hacer nada más. Entonces, finalmente Satanás, lo único que puede decir es, hice cuanto pude. Me he agotado incitando a la humanidad a caer cada vez más. No puedo hacer más, ya no pueden caer más bajo. He terminado. Cuando se llegó a este punto, Dios vino no como Elohim, sino como Jehová, la simiente prometida. Y dice que nada puede estorbar a Dios, ni vencerlo, ni obligarlo a renunciar a su propósito eterno. Él concluirá lo que se propuso. Nada puede cambiarlo. Cualquier interrupción solo le proporciona la oportunidad de expresar más de su sabio consejo. Wow, eso me impresionaba mucho porque a Satanás lo vemos en todo entorno, ¿no? En todo asunto. Está ahí en la escena también tratando de estorbar el propósito de Dios. Pero Dios a Satanás lo ve como algo pequeño, que solamente es un instrumento que usa para cumplir tal propósito. Es decir, a veces vemos a Satanás como algo muy nocivo, ¿no? Para el cuerpo, algo muy nocivo para nuestras vidas, muy engañoso, es el usurpador, pero no nos hemos dado cuenta de que es un instrumento de Dios para que Dios lleve a cabo su propósito en nosotros. Eso me llamaba mucho la atención, pero a pesar de esto, Dios cumplirá su propósito. Dios lanzará al lago de fuego a Satanás y todo recordaremos, ¿no? Aquel tiempo en que estábamos en la tierra cuando estemos en la era venidera. Y diremos todo lo que hizo Satanás no fue simplemente una oportunidad más para tocar al Señor. Y esa es toda nuestra vida, ¿no? Podría haber también cómo en los siguientes mensajes se hablará acerca de Jacob, cómo llegó a ser Israel, ¿no? Y que le dijo, ¿no? A Dios, no te soltaré hasta que me bendigas. Entonces, de ahí Dios cumplió su plan en estas tres personas. Por eso se le llama el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, ¿no? Wow, eso también tiene mucho significado. Y que realmente acá vemos en toda esta lección cómo Dios lleva a cabo su plan, ¿no? Y cómo lo llevará a nosotros, ¿no? Puesto que somos también de aquellos del linaje, ¿no? Ahí hablaba acerca del linaje también. Muchas veces decimos, yo a menos digo, ¿por qué habré llamado Dios a este hermano? O este hermano mucho me molesta, este hermano está siempre interfiriendo, pero Dios lo ha llamado. Entonces, ahí a justo juicio de Dios, Él lo ha convencido también, ¿no? Y ahí vemos que aún lo que decía en el mensaje anterior, pues exponer a un hermano o tratar de denigrarlo, ¿no? No tiene valor ante Dios y no debe ser llevado, ¿no? Y amaba a ese párrafo que compartieron en el grupo, pues que tratar de denigrar a alguien es algo que, como una exhortación, ¿no? Y que no debe de permanecer esto en nosotros, pues lo único que Dios quiere es avanzar con lo que Él ha llamado.
Y eso tiene una característica de Filadelfia, que aunque tenemos poco poder, pero no negamos el nombre del Señor y guardamos su palabra. Y esto es muy elevado, ¿no? Y es toda nuestra vida cristiana se va a ser conformado, vamos a ser conformados y aún transformados, ¿no? Porque acá vemos que hay transformación, que Dios, a pesar del tiempo, hay transformación. A veces pensamos que nuestra vida va a continuar igual o que no hay mejoría, pero Dios se encargará de que nuestra mejoría provenga de Él, no de nuestro esfuerzo humano, ¿no? Y así que Dios tiene un plan perfecto, ¿no? Alabado sea el Señor por esto, ¿no? Amén. Amén. Bueno, en Amén. realidad Mm, lo que dijo Omar no es una exhortación, sino que es un pecado y un gravísimo pecado. Denigrar a un hermano, criticarlo, hablar en demasía sobre su horror, o sea, exagerar. Es un gravísimo pecado delante de los ojos de Dios. Porque si fuera una exhortación amorosa sirve para edificar. El párrafo que compartió la hermana Aurora, creo que fue. Dice que aquellos que se cierran al Señor son expertos en juzgar y criticar a otros. Una cosa es juzgar y criticar y otra cosa es exhortar en amor. Pablo dice, exhortémonos y amonestémonos en amor. Toda exhortación, toda amonestación viene de parte del Señor y es para edificarnos. Ahora le voy a hacer una amonestación amorosa a la hermana Cristina. No, hermana, lo que usted dijo, o sea, comparando con lo que dijo Omar, y es lo que yo he leído y he escuchado, que estas personas se complementan la una a la otra, no he leído lo que usted dijo acerca de que ellos no eran vencedores. Lo que sí he leído es que ellos, lo que Yo sí he me leído es que ellos quedé se complementan. aterrada porque al final del estudio ya dice que solo Jacob es el modelo del vencedor, de la transformación. Y que Abraham, al morir Sara y al casarse bueno, sí, no, ya no recuerdo el nombre, ya perdió la comunión con el Señor. Yo quedé aterrada, ¿no? Y pregunté por la primera, y con mi grupito dije, hermanas, estoy escuchando lo que estoy escuchando, sí, hermana. Me confirmaron el grupo. Wow. Y eso está al final de los estudios Vida de Génesis. Oye, hermanita, y sí, ni me acuerdo ya. No sé si fue en Éxodo o fue en Génesis. Voy a preguntarle a las hermanas. Sí me gustaría leer más, porque también me Sí, quedaba así como que, wow, si Él es nuestro Padre de la fe. hermana, ¿por qué no entra al grupo? No, solamente me dice dónde Amén. leerlo. Bueno, amén. Gracias. Bueno, hermanita. Gracias. No, sí, me gustaría enterarme más de ese asunto porque Prosiga, hermanita. Denos su porción. sí, estaba viendo aquí acerca de esta vida madura, esta vida que bendice a otros y cómo el Señor nos está llamando hoy a salir. Somos los llamados a salir de la carne y a entrar a nuestro espíritu.
Y en nuestro espíritu, pues como ya lo veníamos diciendo y el hermano Omar lo mencionó al final, pues nosotros no criticamos, no hablamos mal, que es un asunto de maldecir, sino que más bien bendecimos a otros, bendecimos al pueblo del Señor. Y consideraba lo que los hermanos compartieron en el grupo, y es verdad, ¿no? Es un asunto de ser iluminados, de abrirnos al Señor, de volver nuestro corazón a Él y presentarnos delante de Él sin reservas y sin retener nada. Porque cuando nosotros juzgamos, dice que nos cerramos al Señor y nos creemos expertos. Y eso es lo que pasó con Abraham al principio, ¿no? Él no quiso soltar su afinidad natural, el querer conservar muchas cosas, el querer llevar muchas cosas que el Señor no tenía en mente. Y esto tiene que ver también con nosotros hoy. Necesitamos alinearnos a la voluntad del Señor, a la visitación de Jehová para poder ver esto, pues como dice esa porción, necesitamos abrirnos al Señor. Debemos permitirle que Él ocupe nuestro corazón para poder ver realmente lo que hay en su corazón. Entonces, a veces nosotros tenemos muchas afinidades naturales, superficiales, a veces damos por hecho algo simplemente porque la persona de la que me están hablando también me cae mal a mí. Y ya damos un juicio, un veredicto, sí, es esto y esto y esto. Pero nosotros no podemos ver más allá de lo que nuestros ojos físicos pueden ver. Entonces, el Señor quiere que nosotros lleguemos a ser ese Jacob que pudo ver más allá. Cuando nosotros podemos ver más allá de lo que nuestros ojos físicos ven, entonces podemos bendecir a otros. De lo contrario, no vamos a bendecir porque lo que vemos son puras cosas externas, pero no vemos más allá. ¿Qué Él está realizando el Señor más allá? Y para eso nuestros ojos espirituales necesitan ser abiertos. Yo he sido una que también a veces doy por sentado ciertas cosas. Me dejo llevar por las actitudes externas de las personas, por un mero comportamiento. En porciones pasadas hemos leído por esas personas que aparentan algo, una suavidad, pero que no es nada más que su ser natural. Le gusta preservar esa parte porque esa parte es bonita. Y a todos nos agradan los hermanos amables, generosos, amorosos, que nunca nos llamen la atención. A todos nos gustan este tipo de personas. Pero necesitamos ver que eso es de la carne, eso no viene del Señor. Jacob era una persona muy astuta, era un suplantador, era muy astuto el hombre y muy osado, incluso hasta peleó con el ángel de Jehová. Entonces dice, hermano, no se sorprenda ni se ría porque usted es igual. Es posible que usted se aferre a su fuerza natural, a su hombre natural, y esto requiere que Dios venga y corte y circuncide esa parte. Por consiguiente, dice el hermano aquí, todos estamos en el proceso de circuncisión. Entonces, que el Señor circuncide nuestros corazones para poder ser esa parte, permitirle al Señor esa parte de aquí en esta parte de aquí decía, el traspaso de la vida se completará cuando el Señor vuelva. En ese entonces nuestro cuerpo será plenamente redimido y transfigurado. Seremos los llamados no solo por haber sido trasladados del linaje, sino por haber experimentado un traslado completo en vida. En aquel tiempo disfrutaremos de todas las bendiciones que Dios prometió a nuestro padre Abraham. Este es el llamamiento de Dios. Wow. Y eso significa con que nuestros corazones sean circuncidados. Nosotros estamos aquí. Como decía un hermano, el Señor llama en Apocalipsis 3, llama. En todas las iglesias llama. ¿Llama a qué? A nosotros mismos nos está llamando. Y por una parte hemos salido de Babilonia, decía ayer.
pero Babilonia aún no ha salido completamente de nosotros. Entonces también nos está llamando aún a nosotros a salir de lo natural, de nuestras afinidades naturales, de nuestros parientes naturales, de nuestros comportamientos naturales, del querer mejorarnos naturalmente, el querer conservar ciertas cosas que aparentemente para nosotros son buenas, que pueden utilizar en la vida de la iglesia, pero el Señor no les sirve para nada. Entonces, de todo eso el Señor nos está llamando a salir, a ser ese pueblo llamado, que vive disfrutando de todas las bendiciones y las riquezas de la promesa de Dios. Entonces dice, participaremos por fe en Cristo. Entonces, que el Señor nos conceda gracia, ¿no?, para poder salir de lo natural a lo espiritual. Amén. Amén. Oh, Señor Jesús. Amén, hermanito santo. Hermanito Giovanni. Y por ser descendientes de Abraham, son todos hijos. Sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos de la promesa son contados como descendientes. Aquí vemos que Dios llama a Abraham y pues Dios creó inicialmente a Adán, pero dice que no creó un hombre solo, sino un hombre corporativo. Y al llamar a Abraham pareciera que llama en cierto sentido a un hombre, claro, corporativo, pero en otro sentido a una persona, una sola persona. Y dice por ahí que aunque todos los descendientes de Adán fueron creados en Adán, no podemos decir que todos los descendientes de Abraham fueron llamados en Abraham. Me daba como vueltas esto. Aunque todos los descendientes de Adán fueron creados en Adán, no podemos decir que todos los descendientes de Abraham fueron llamados en Abraham. Aunque ese parece ser el caso, en realidad no lo es. Y pues eso es lo que dice Romanos 9, del 7 al 8, que dice que revela que no todos los descendientes de Abraham son hijos de Dios. Entonces me llamaba mucho la atención eso porque decía, bueno, como si somos parte de la promesa y promete, esa es la promesa que Dios hace a Abraham y dice que le dará una nación grande. Y pues dice que el mero hecho de ser judío de nacimiento no significa que una persona tenga un nuevo comienzo con Dios. También los judíos de nacimiento necesitan un nuevo comienzo. Todos nosotros, seamos judíos o gentiles, somos hijos de Abraham. Si hemos experimentado un nuevo comienzo por la fe en Cristo. Y termina, la mayoría de nosotros no somos judíos, pero todos somos descendientes de Abraham por la fe en Cristo. Somos la simiente de Abraham porque tuvimos un nuevo comienzo. Esto simplemente me lleva a ver que realmente, como seguía en otro párrafo, dice que al experimentar, hemos experimentado un cambio de vida. Y ciertamente, aunque nosotros tuvimos ese traslado del linaje de Adán a Abraham, del creado al llamado, nosotros dice que necesitamos estar en ese proceso de vida. Y el traslado ya es un hecho, pero necesitamos ese proceso de ese traslado de vida en nuestro ser. ¿Y por qué? Porque pues pensaba que hubiera sido tan fácil simplemente ese llamado y simplemente por el llamado pues ser
uno con Dios. Abraham, pues al principio tuvo dificultades para ser obediente al llamado de Dios. Y pues normalmente también es nuestra experiencia de que de inmediato cuando Él nos llama no es que vengamos a Él de una manera absoluta, van a haber cosas que van a retener ese llamado, como la vida natural o los afectos naturales. Y pues ya cuando Abraham da ese en el llamado del Señor hacia él, y simplemente esto es por medio de esa fe, nosotros seguimos esa fe en Cristo al ser llamados, pero aún así en el proceso considero que claro, está toda la carne, está todo estos afectos naturales que muchas veces nos pueden estar impidiendo seguir este llamado de una manera absoluta y por eso necesitamos del proceso de ese traslado de vida a poder llegar a ser completados y a ser plenos en este traslado de vida. Y me gusta mucho porque realmente tocaba ahí de que tocaba de quién era, de que no era perfecto, creo que era con Ismael. Se me perdió. Aquí, donde Abraham pues intenta cumplir la promesa de Dios, pues usando la fuerza carnal, produciendo a Ismael. Y pues simplemente Dios le da una respuesta manifestándole que Él es el Dios Todopoderoso y anda delante de mí y sé perfecto. Y cuando le dice sé perfecto, tiene que ver mucho con esto de ser completados, plenos, y es por medio de la transformación. Y esa transformación necesita ser completada, plena, para que nosotros lleguemos a ser perfectos delante de Él. Pues ahí pues Dios le decía a Abraham que pues lo que hizo al engendrar a Ismael, perfecto delante de Él. Y Dios requiere de nosotros perfección y claro, como Abraham podemos fracasar también para que Él nos pueda mostrar de que no es por ese lado o no es las decisiones o no es el motivo que nosotros tomemos de nuestra fuerza natural o nuestra fuerza carnal de hacer las cosas, sino que es como Él quiere y simplemente cómo iba a ser ese nuevo comienzo, simplemente iba a ser por Isaac. Isaac iba a ser ese nuevo comienzo y no por Ismael ni Eliezer. Y pues simplemente Dios le decía como a Abraham, necesito transformarte. Y realmente, pues claro, todos necesitamos de esta transformación. Para poder ser uno con Él en cuanto al deseo del corazón mismo de Dios. Y para esto necesitamos ser circuncidados de todo lo que somos, nuestra fuerza, nuestra fuerza carnal, de que y así Él pueda simplemente cumplir su promesa en nosotros y ser fructíferos. Que eso es lo que es la descendencia o la promesa de Dios hacia Abraham. Y aquí vemos también en el sentido de que de ser aniquilados, Cristo mismo es la vida para nosotros y viene después de que nuestra fuerza natural es aniquilada. Entonces necesitamos simplemente que al decir estas cosas
es porque la circuncisión de Abraham indica que el tiempo de la vida es en esa vida de Cristo cuando somos regenerados.